Bueno, familia cicloviajera, mi nombre es Jonas del canal de Nomad Jonas y hoy no toca pedalear. Hoy os voy a abrir literalmente mis alforjas. Os voy a abrir todas las alforjas y os voy a enseñar cada cosa que llevaba. Desde la tienda de campaña, cómo dormía, cómo cocinaba. Os voy a enseñar todo el equipaje que llevaba para el viaje que realicé desde España a Dinamarca. Fueron unos 3000 kilómetros. Os explico que el vídeo fue grabado en Ámsterdam mientras descansaba unos días en casa de un amigo. Así que si tenéis la curiosidad de saber cómo se vive en dos ruedas o estáis pensando en hacer un viaje corto o largo, espero que os sirva de inspiración, motivación y algún tip os pueda servir. Así que quédate, que arrancamos. ¿Qué es lo que llevo en mis alforjas? Este vídeo quizá lo divido en dos partes, como qué es lo que llevo dentro en el equipaje, dentro de las alforjas y como qué cositas estoy llevando, y luego como más la estructura de la bicicleta, más como las cosas que están pegadas en la bicicleta, digamos, ¿no? Así que sí, es un vídeo explicativo, una guía, se podría decir qué es lo que yo llevo después de casi 40 días viajando con la bicicleta, con Chispita. No es lo que se debe de llevar, porque cada uno depende de la ruta, depende del clima, depende de muchísimas cosas. Hay muchos factores que te hacen llevar una cosa o otra. Entonces, pues bueno, es lo que estoy llevando yo y lo comparto más que nada por si puede llegar a servir a alguien que está deseando ni que sea salir un fin de semana o alguna ruta más larga. Más que nada lo quiero compartir con vosotros por si os sirve de ayuda y a veces, pues bueno, viene bien algunas ideas, ¿no? Nada, ahora mismo estoy en Ámsterdam y aprovecho que he estado aquí unos días descansando para poder grabar este vídeo. También deciros que desde el día que salí hasta el día de hoy he hecho algunas variaciones, he dejado cosas en el camino que no estaba utilizando y siento que conforme uno va avanzando en la ruta va también dejando algunas cosas y adaptándolo, como por ejemplo esta cajita que justo recién la acabo de poner ahora por la mañana, que sentía que podía ir bien, así que bueno, la voy a probar y a ver cómo va funcionando y a ver si me gusta, ¿no? Así que nada, eso, tampoco ser muy firmes, ¿no?, con lo que llevamos, tal, ser flexibles y ir escuchando un poquitito la bicicleta, creo que es importante, ¿no? Así que bueno, comenzaremos con lo que es el equipaje y luego la estructura, ¿vale? Nada, empezando por aquí a la izquierda, en esta alforja de aquí llevo lo que es la ropa. Luego en la alforja de la derecha llevo la comida. En este churro que le llamo yo, llevo mi casa. Después aquí, en esta de 3 litros llevo mi neceser. Y luego en la derecha tengo otro que es el kit de supervivencia, digamos, kit de emergencia. Luego llevo también algunos electrónicos, la luz para el camping. Y luego en la parte de aquí llevo lo que es esto para dormir, un abrigo, sí, voy poniendo por aquí un abrigo, esto. Luego una silla plegable que la verdad no sé si la voy a dejar aquí porque no la he utilizado apenas. La última vez la utilicé en los Pirineos y luego en Francia, pero luego como que no, la veo demasiado grande y por el ritmo que estoy llevando como que no. Siento que quizás una más pequeñita me hubiese ido mejor, pero bueno, lo que digo, ¿no? Hay que ir adaptándose. Luego llevo un plástico como para proteger de la humedad o del frío, de la lluvia. Siento que para mí es clave, además en las fechas que estoy viajando, que a veces hace frío, ¿no? Y luego las varillas y las estacas de la tienda de campaña, ¿vale? Eso es lo que llevo en la parte de adelante. Vamos a poner aquí a un lado. Ok, luego seguimos con esta parte que es, bueno, pues el neceser básicamente, ¿no? Aquí llevo unos cables que son como para las cargas, sí, los powerbank y eso. Es lo único que cambia, ¿no? Pero sí que tengo identificado un poquitito cada alforja, pues bueno, el peine, sí, bueno, pues todo el tema, ¿no? El jabón, que si la pasta dentífrica, llevo también un poquito de alcohol, sí, para alguna herida o algo. Luego llevo la máquina de afeitar. Importante para mí es la citronela para los mosquitos también. Sí, un poquito de jabón. Crema como hidratante para los labios porque se me seca un poquitito
a la hora de ir en bicicleta, como que se me seca, un poquito de crema de manos, un espejito, tanto, pues bueno, es importante, ¿no? Bueno, llevo este espejo retrovisor, pero creo que también es importante para el tema de las garrapatas, y bueno, un espejo siempre creo que va bien, ¿no? El cepillo, para las uñas, un poquitito, para unas tijeras, hilo dental. Vamos, cada uno tiene su propio neceser, ¿no? Pero bueno, creo que es una parte importante, es la higiene, ¿no? Creo que es una parte importante del viaje. Y por ejemplo en la entrepierna, bueno, me compré esto en los Pirineos porque era como una vaselina lubricante para la entrepierna, porque me sentía como que me escocía, ¿no? Así que nada, neceser por aquí y los cables de carga. Luego seguimos por aquí. Esto es la ropa de poncho, sí, todo el tema de lluvia. Ropa de lluvia siempre la llevo aquí afuera, como por si empieza a llover, que rápida la tenga a mano. Después tengo esta funda protectora, como para proteger también aquí de la lluvia, todas mis cositas de la parte de adelante, ¿no? Sí. Luego tengo este palo, sí, que va aquí detrás, que lo pongo como, sí, para aguantar un poquitito, porque tengo por el peso más que nada, ¿no? Que no se rompa la pata de cable, digamos, si llevo esto, y la verdad que pues me ha ido bien, ¿no? Sí, esto por aquí. Pero lo que digo, al final es, cada uno pues lleva lo que quiere, ¿no? Bueno, luego llevo este pulpo. Sí, para mí es importante, ¿no? Pues llevo un buff para secarme el sudor, por ejemplo, los guantes y un chaleco reflectante. Después pasamos, sí, es una botellita, que si os digo la verdad, esta botellita la utilizo por las noches en la tienda de campaña. Cuando hace mucho frío, abro la botellita, meo aquí y así no tengo que salir de la tienda de campaña y volver a entrar con el frío, ponerme los zapatos. La verdad que es, al principio lo hice un par de días, pero es que sí, cuando hace tanto frío y sales del saco y vuelves a entrar, parece un congelador el saco de dormir. Pero bueno, nada, voy a dejar el café por aquí abajo y pasamos a la zona, sí, tienda de campaña, ropa de dormir. Luego aquí dentro llevo como una, sí, como una esterilla, ¿ok? Que es como, bueno, una funda para el colchón, sí. Después esto es una tela, básicamente, que pongo entre esta esterilla y el colchón. Al final son capas de aislante, ¿no? Y luego, pues bueno, el saco de dormir, que la verdad que es bastante grande, y lo pongo así todo dentro, ¿no? Entonces, este churro, digamos, es como mi casa, porque aquí llevo pues la tienda de campaña, la ropa de dormir, siempre pues la llevo separada, esto para el colchón, y luego lo único, pues bueno, sí llevo aquí el colchón en la otra alforja. Así que esta sería, digamos, mi casa. Pasaríamos a lo que es esta alforja, que es la alforja, digamos, como mi habitación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llevaría una chaquetita. Luego sí que estuve mirando y bueno, pues sí, llevo el ordenador como pegado aquí en esta zona de aquí, ¿no? Luego llevo, este es el colchón, ¿sí? Que lo llevo aquí para que no se me rompa la válvula, porque ese del rojo pues lo presiona, ¿no? Así que este, pues bueno, lo llevo protegido porque sí, es tema inflable, ¿no? Aquí lleva el ordenador y sí, esto que es un, sí, la verdad lo compré, es un panel solar, pero la verdad no lo estoy utilizando demasiado. Siento que por las rutas que estoy haciendo en Europa y
Llevo 3 powerbank, así que creo que son suficientes. Para un tema de emergencia, pues sí, o quizá para otro viaje lo vería quizá más oportuno, ¿no? Pero teniendo, sí, por la ruta que estoy haciendo por Europa, creo que sí, no, realmente si no lo hubiese traído, no me hubiese pasado nada. Pero por ejemplo, creo que hay rutas un poquito con menos accesibilidad a la electricidad y creo que esto puede ir bien. Sí, así que bueno, puede ir bien. Para una emergencia siento que puede ir bien. Así que nada, ordenador, esto y el colchón, sí, en la alforja de la ropa. Y luego, lo que es el tema de ropa, lo dividí en esta bolsita, solo ropa de ciclismo, de pedalear. Son telas más sintéticas, de secado rápido y sí, básicamente es eso, ¿no? Y después aquí, que ahora mismo está casi vacía, porque estoy haciendo una lavadora, estoy aprovechando que ya mañana me dirijo, sí, ya sigo ruta, he estado descansando unos días aquí en Ámsterdam, así que nada, estoy aprovechando y haciendo una lavadora. En este paquetito llevo lo que son los calcetines, luego en este otro paquetito llevo lo que son los calzoncillos y en este que está vacío, pues va lo que es la ropa, ¿no? Sí. Y así, pues bueno, la alforja de es como la alforja de, sí, para todo mi tema de ropa y bueno, un poquito el ordenador, porque no quería poner el ordenador, por ejemplo, con la comida. Era como que veía que no cuadraba, ¿no? Entonces, como que lo he dividido como en sectores, ¿no? Y para mí, pues bueno, siento que me va bien, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que digo, ¿no? Creo que cada uno tiene que sentirlo, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante, ¿no? Como no poner líquidos con la electrónica, ¿sabes? O yo que sé, la cocina con los calzoncillos sucios, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí. Luego pasaríamos al... Llevo el casco, que es importante. Y pasaríamos a la otra bolsita, que está justo al otro lado, que no se ve mucho por aquí. Y tengo un multiherramientas. Multiherramientas, sí, correcto. Aquí llevo todo lo que son cables para cargar el ordenador, micrófono, sí. Llevo esto que es para la cabeza, para la GoPro, sí, para ponértelo en la cabeza. Importante para mí, la luz para cuando estás en la tienda de campaña, para leer, para ver, para cambiarte, sí. Y luego, pues bueno, el kit de emergencias. Luego tengo aquí una tela que a veces pues utilizo para limpiar la bicicleta. Y bueno, pues tengo esto que es para la powerbank. Tengo unas pilas por aquí. Y sí, básicamente. Ya bueno, luego tengo como sí. Realmente esto no lo he utilizado todavía. Sí, es como para emergencias. Son de estos kits que los pones, los montas y puedes hacer fuego o cocinar, ¿no? Y bueno, lo vi y bueno, estaba barato y dije, bueno, me lo llevo. Pero la verdad, pues bueno, sí. Esta alforja pequeñita, la verdad, apenas la abro. O sea, solo la abro cada noche en la parte superior para coger esto para poner en la tienda de campaña. Porque, pues bueno, el kit de emergencia, pues tocamos madera que no se tenga que utilizar. y nada, ¿no? Pues es así. Okay. Luego, menudo desastre estoy haciendo aquí para enseñaros esto. Sí. Luego pasaríamos está justo el vídeo detrás. No vayamos a... Vale, luego pasamos al tema de la cocina. La cocina también fue algo que me costó bastante organizarlo porque, no sé, la ropa se acomoda dentro de la alforja. Pero cuando tienes que poner diferentes formas, lo que he utilizado mucho son las bolsas de Ziploc,
estas que se cierran rápido, me funcionan muy bien. Por ejemplo, aquí llevo todo el tema del desayuno, por ejemplo, ¿no? Una bolsa Ziploc con el café. Llevo otra bolsita, digamos. El tema de la alforja de la comida para mí ha sido como jugar con las bolsas dentro de bolsas, ¿no? Aquí llevo, pues bueno, las vitaminas, unos electrolitos que utilizo luego para la botella. Y bueno, aquí es más el tema, ahora no tengo nada. Tengo el colador del café, por ejemplo, la avena, frutos secos. Aquí está todo el tema del desayuno. O sea, cuando tengo que desayunar, a la hora de desayunar, pum, pues saco esto, ¿no? Y ya está. Después aquí, esto pues bueno, son las especias. Creo que sí, un poquitito de sabor rico siempre viene bien, ¿no? Y esto por aquí. Luego aquí llevo la hierba mate. Esto normalmente está colgando, pero bueno, eso es para un vasito para tomar café o un caldo. Luego aquí llevo lo que es el kit de cocina, que para mí es sí, cocino con gas. Cocinar con gas me está siendo cómodo, la verdad. Va con esto. Sí, o sea, la ollita. Siento que es bastante cómodo cocinar con gas, no ensucia. Lo único, pues bueno, tienes que tener accesibilidad, ¿no? Las botellitas. No sé cómo está en otros países, pero aquí en Europa, pues bueno, creo que, ¿no? O sea, lo pones rápido. Puedes enchufar, ¿no? Y pues ahí ya. Algo que sí llevo es el cortavientos, que le llamo, ¿no? Son estas plaquitas que es como un abanico, que cuando hace viento es importante poder tapar esto, ¿no? Para vamos, que te pueda soplar el gas, porque si no, como cuando sopla mucho viento, cuesta mucho cocinar. La verdad que hay que buscar como un refugio, ya sea natural o sea una pared o lo que veas necesario, pero sí. Pero esto te ayuda a que no consumas tanto gas, ¿no? Y luego, bueno, cuando cocinas, tapas un poco esto para que hierva más rápido, ¿no? Y esto, pues bueno, esto es mi cocinita, esta parte de aquí. Luego aquí llevo algunos tés, luego también, por ejemplo, salsa de tomate, bueno, pues una bolsita así un poco, sí, bolsita Ziploc, que os decía antes. Aquí llevo lo que es el mate. Llevo una bolsa, ahora está vacía porque tengo que ir a comprar, pero por ejemplo aquí van frutas y verduras, ¿vale? Luego aquí va mi kit de limpieza, que es básicamente el estropajo, un poquito de jabón, sí. Aquí pues bueno, otro tablita de cortar, un poquito de pasta que tengo, unos trapos, importante para ir secando, porque la verdad que sí, te hace falta. El aceite de oliva lo llevo aquí dentro, tengo que comprar en breves. Aquí llevo todo lo que es en la parte de abajo, todo el tema de la pasta, el arroz o el cuscús, las cosas como que pesan más, y pues las pongo aquí. Siempre intento ponerlo en bolsas Ziploc, ¿no? Y me diréis, ¿y qué hace esto aquí? Son unos guantes que no sabía dónde ponerlos y los puse por aquí. Nada, esto sería mi cocina. Sí, que bueno, cuando vas a comprar, la verdad que sí que hay que mirar bien la cantidad de cosas que compras, porque me ha pasado, ¿no? Que voy a comprar y voy a comprar con hambre y bueno, y luego que no me entra en la alforja, básicamente, ¿no? Las cosas. Y pues bueno, es importante pues saber un poquitito la capacidad de, que bueno, supongo que nos pasará a todos, que cuando vas a comprar con hambre, uno compra de más, yo creo. Pero sí, la verdad que sí. Estas son las alforjas, estas son las Roller City, si no me equivoco, las Roller City de 20 litros, y la verdad que me han funcionado muy bien. Sí, a veces pongo el camping, esto por aquí y esto en la bolsita. ¿Qué
creo que ya estaríamos en tema de como equipaje, ¿no? Interior. Ahora ya creo que pasaríamos más a la parte estructural, digamos, a las cosas que están más pegadas, ¿no? A lo que es a la bici. Esto por aquí lo pondré, ya luego lo organizaré bien. Por aquí. Vale. Sí, lo dicho. Creo que hay que ser consciente, ¿no? de cada cosa que uno lleva, y que no estamos tampoco casados, ¿no? a los objetos. Me pasaba al principio que para recoger las cosas pasaba mucho tiempo y me estresaba un poquitito, ¿no? porque quizás llevaba demasiadas cosas. Siento que llevar una alforja muy llena no te permite poner algunas cosas, ¿no? Tener la flexibilidad de mover ciertas cosas. Y bueno, luego al principio, cuando sales a la ruta, ahora que ya llevo un mes y pico, pues uno va cambiando, ¿no? Pero sí que es importante eso, ¿no? Siento esa flexibilidad propia, y que las alforjas tampoco estén tan llenas, y el equilibrio en el peso también. Siento que sí, ahora con esta cajita creo que voy a conseguir un poquitito del peso de atrás, ponerlo un poquitito adelante para que esté mejor balanceada. Y sí, creo que ya pasaríamos a lo que es el vídeo de la parte más estructural de lo que es lo que tengo en la bicicleta, ¿no? Así que vamos allá. Ok. Empezamos por aquí. En esta parte de aquí llevo el dron. Llevo el dron por aquí dentro. Sí, está por aquí. Luego aquí llevo colgando lo que es el speaker, que para mí es importante. Aquí el tema de agua, por ejemplo. Esta parte de aquí, agua fría, agua con sales como para energía, y luego esta es como la de rellenar, ¿no? En esta parte de aquí llevo lo que son todas las herramientas. Sí, en esta parte de aquí llevo todas las herramientas para la bicicleta. Luego en la parte de aquí llevo un cuchillito, un lápiz, y la parte de aquí, la verdad me va muy útil. Llevo los dos powerbank, todo el tema eléctrico, sí, algunos cables que me va perfecto como para ponerlo aquí. Aquí llevo para aguantar el teléfono, que me gusta en la parte izquierda porque va con el retrovisor, que para mí es una parte muy importante, ¿no? Luego tenemos el timbre, sí, el reflectante en la parte de adelante, como podéis ver. Y aquí llevo una llave Allen, que es básicamente para poder mover el retrovisor de manera adecuada. Pasamos a una luz, que la verdad le llamo la luz de emergencia porque es bastante grande. Hay de más pequeñas. Luego la otra luz que llevo es esta, y aquí llevo pues una pequeña bolsita que me permite, bueno, poner las gafas. Esto llevo un palito desde Francia. Luego aquí la otra luz, el cuenta kilómetros, y ya pasaríamos a esto. Es para aguantar la GoPro. Y esto normalmente llevo agua caliente, que es un termo. Y también, pues bueno, llevo un poquito de gel para limpiarme las manos. Luego esto es una ducha, sí, que cuelga, la puedes colgar de cualquier árbol, ¿no? Y luego en la parte de aquí, sí, llevo lo que son las gafas de sol. Llevo pues llevo mi cuchillo, tenedor, cuchara, llevo algunas cositas, bueno, pues lo que más a mano, ¿no? Luego, por ejemplo, la bomba de hinchar también. Bueno, pues, sí, es un poquitito como el lugar para dejar las cosas más rápidas, ¿no? Accesibles. Luego, lo dicho, en este de aquí pues pasamos a todas las herramientas. Llevo la parte de aquí, llevo el frontal colgando. Aquí detrás llevo todo lo que es el tema de cámaras de recambio, pegamento, y bueno, y también los separadores para poder sacar lo que es la cubierta, ¿no? Sí, creo que, bueno, sí, está bastante cubierto. Luego tengo
esta botellita también, aquí, normalmente no la lleno, pero la llevo por si acaso, si en algún momento me hiciese falta, ¿no? Y sí, ya os digo, creo que es, sí, un poquitito, espero no haberme alejado demasiado del tema y que os sirva, ¿no? Quizás como para vosotros, para coger alguna idea. Yo para mí fue ir probando, conforme iba preparando la bicicleta, iba pensando, ¿no? Como que en las circunstancias, ¿no? Es como soñar despierto. Sí, espera, perdonad. Luego el tema de iluminación de atrás también importante, ¿no? Sí, llevo estas dos luces y luego también llevo esta de aquí, que está aquí sin hacer nada, digamos, pero sí, por si acaso alguna de estas se me acabase, como de emergencia, digamos, ¿no? Y sí, creo que con esto ya estaríamos un poquitito, qué es lo que llevo en mis alforjas, ¿no? Pero sí, es eso, ser capaz de adaptarse es importante, ¿no? Y también saber desprenderse de los materiales que uno ha empezado y piensa que, porque mira, yo de cosas que he tirado, dejado, ¿no? En el camino algunas chaquetas que no me estaban haciendo el uso y me estaban llenando demasiado la alforja. Dejé como una ducha también portátil. Y quizás ahora también dejo la silla aquí en Ámsterdam porque veo que no la estoy utilizando. Así que si las cosas no las utilizas en un cierto tiempo, pues sí, es que no las necesitas, ¿no? Así que espero que os haya gustado, que os sirva como idea, como ejemplo. Y pues bueno, nada, ya mañana empiezo ruta y supongo que en 2 días estoy en Alemania. Así que nada, contento por ello. Y nada, seguimos en la ruta. Y si te ha gustado el vídeo, me ayudarías un montón suscribiéndote al canal y dejando un like. También puedes escribirme en los comentarios si te apetece que haga algún vídeo específico sobre equipo, trucos de viaje, rutas, lo que quieras. Un abrazo enorme, familia cicloviajera, y nos vemos en el próximo capítulo.